¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Es la civilización peruana que sorprende e impacta al mundo por su grandeza y majestuosidad. El día de hoy conoceremos a la cultura inca y al imperio del Tahuantinsuyo. Para empezar, hay que conocer que primero los incas van a ser una de las culturas más importantes de nuestro país, ¿ok? Los incas van a ser una de las civilizaciones más importantes dentro del Perú y van a aparecer en el Perú aproximadamente en el año 1200 después de Cristo. Los incas, la civilización inca, la cultura inca van a aparecer en nuestro país en el año 1200 después de Cristo aproximadamente, pero su hegemonía, su imperio se va a iniciar aproximadamente en el año 1438 con la derrota de los chancas. Ponga atención para comenzar a diferenciar los conceptos. La cultura es la cultura inca. El pueblo, la civilización van a ser los incas. Profesor, entonces, ¿qué fue el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo es un periodo, es una época, la época en la que los incas se convierten en un imperio. Tú ya sabes que los imperios siempre se caracterizan por su expansión territorial, ¿ok? Los imperios se caracterizan porque siempre están buscando su expansión territorial. La cultura fue la cultura inca, la civilización inca, pero aproximadamente en el año 1438, cuando logran derrotar a los chancas, comienzan a expandirse de manera territorial y se vuelven un imperio, iniciándose así la época de el Tahuantinsuyo. Ahora ya sabes que la cultura es la cultura inca y este periodo de máxima expansión territorial se le conoce como el periodo o el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, los incas aparecen sobre territorio nacional aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, pero su hegemonía, su desarrollo imperial se va a iniciar aproximadamente en el año 1438, cuando dirigidos por el inca Pachacútec logran vencer a los chancas. ¿Quiénes son los chancas? Los chancas fueron un pueblo militar, un pueblo guerrero que se enfrentan a los incas. No los van a vencer, pero sí van a detener su expansión, ¿ok? Pon atención. Los chancas, un pueblo guerrero, un pueblo militar que se van a enfrentar a los incas, no van a dejarse someter por los incas, no los van a vencer, pero sí van a detener su expansión. Por eso es que era fundamental para los incas vencer a los chancas para que comience la expansión del imperio. ¿Y con qué inca es que los incas logran vencer a los chancas? Durante el gobierno del inca Pachacútec. Va a ser Pachacútec, también conocido como el inca organizador, porque diseña la estrategia para vencer a los chancas, ¿ok? Entonces, la hegemonía de los incas se inicia con la derrota de los chancas y van a estar dirigidos por el inca Pachacútec. Y llega a su fin este imperio con la llegada de los españoles en 1532 con la captura y muerte de Atahualpa a manos de Francisco Pizarro. Recuerda entonces tres fechas importantes. Los incas aparecen sobre territorio peruano en el año 1200 después de Cristo aproximadamente. Se convierten en un imperio, comienzan a convertirse en un imperio. Aparece el Tahuantinsuyo aproximadamente en el año 1438 con la derrota de los chancas y llega a su fin el imperio en el año 1532 con la invasión de los españoles, ¿ok? Entonces ya sabes, la cultura es la cultura inca y el Tahuantinsuyo fue este periodo de máxima expansión territorial. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora cómo es que es el origen de los incas. Recuerda que la cultura inca tiene dos orígenes. Vamos a ver el día de hoy un origen mitológico y un origen histórico. Vamos a empezar con el origen mitológico. Recuerda, la mitología no es real. La mitología se crea para engrandecer un acontecimiento. La mitología inca nos narra dos leyendas. La leyenda del lago Titicaca
y la leyenda de los cuatro hermanos, o también conocidos como los hermanos Ayar. Te cuento rápidamente la leyenda del lago Titicaca. Personajes: Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? El dios Sol envía a estos personajes que salen de las aguas del lago Titicaca para que ellos lideren a este pueblo y se cree el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ok? A estos se les entregó la barra de oro y la barra se va a hundir en el cerro Guanacaure, donde se fundó el imperio del Tahuantinsuyo. Este es la leyenda del lago Titicaca. Personajes: Manco Cápac y Mama Ocllo. Y la leyenda de los cuatro hermanos, personajes: los hermanos Ayar, Ayaruchu, Ayarcachi, Ayarauca y Ayarmanco. Estos cuatro hermanos salen de los cerros, salen de las cavernas del cerro Tamputoco, ¿ok? Y estos se les entrega la barra de oro, y en competencia quien llegaba primero al Guanacaure iba a ser el fundador del Tahuantinsuyo. El primero en llegar va a ser Ayarmanco, que es el fundador, según esta leyenda, del Tahuantinsuyo. Pero recuerda, estas son leyendas, es mitología, y la mitología no es real. Esta mitología lo que hace es engrandecer el acontecimiento, ¿no? Hay dos leyendas que intentan explicar el origen mitológico del Tahuantinsuyo: la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los cuatro hermanos. Lago Titicaca, personaje: Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de los cuatro hermanos, personajes: los hermanos Ayar, ¿no? Ambas van a iniciar su competencia y van a terminar en el cerro Guanacaure, donde se funda pues el Tahuantinsuyo. Pero el origen histórico, el origen real de los incas es el siguiente. Pueblos, algunos historiadores van a sostener esto con mucha efectividad. Muchos historiadores y estudiosos van a sostener que este es el origen real de los incas, ¿no? Pueblos de la Amazonía peruana, pueblos de la selva peruana van a cruzar los Andes y se van a aventurar llegando hasta la zona andina. Y al mezclarse con pueblos de la zona andina, van a dar como resultado una civilización nueva. Lo voy a repetir. El origen histórico de los incas, según algunos historiadores, es el siguiente: pueblos de la Amazonía peruana, pueblos de la selva peruana, cruzan los Andes llegando hacia la zona andina, y al mezclarse con pueblos de la zona andina, esta mezcla dio como resultado una nueva civilización, un nuevo pueblo que van a ser los incas, y uno de los fundamentos pues va a ser la obsesión por lo verde. ¿Y qué fue la obsesión por lo verde? Como podemos ver acá, los incas se van a caracterizar porque hacían arados y buscaban que todo sea productividad, ¿no? Que inclusive hasta en la falda de los cerros hacían que sea productividad, que haya agricultura. La obsesión por lo verde, uno de los fundamentos por lo cual se va a fundamentar justamente esta hipótesis en la que los incas tienen su origen en pueblos de la Amazonía peruana que se aventuran hacia la parte andina de nuestro país. Y aquí vamos a conocer ya lo que fue en sí el Tahuantinsuyo. ¿Por qué se conoce a este imperio como el Tahuantinsuyo? Por su gran expansión territorial. Recuerda, la cultura es la cultura inca, que aparece en el año 1200 después de Cristo, pero después de que vencen a los chancas, en el año 1438 ya comienza la expansión del imperio, y va a ser tan grande el territorio inca que va a incluir a varios países. Mira, parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina, y en el Perú toda la costa y toda la sierra, y en este mapa lo puedes ver con mucho detenimiento, ¿no? Fue el imperio más extenso de América. Podemos observar acá el mapa del Perú, pero el territorio del Tahuantinsuyo va a trascender al territorio peruano. Parte de Ecuador, parte de Colombia, parte de Bolivia, parte de Argentina, parte de Chile, y en el Perú toda la costa y toda la sierra. Y además justamente va a ser el inca Pachacútec quien divide al Tahuantinsuyo en 4 suyos, ¿no? Hacia el norte estaba el Antisuyo, ¿no? Hacia el sur estaba el Contisuyo, que es esta parte la más pequeña. Hacia el oeste estaba el Chinchaysuyo, esta parte en verde que va a ser la más productiva, y hacia el este estaba el Collasuyo.
esta va a ser la división política que hizo Pachacútec sobre el imperio del Tahuantinsuyo, tomando como referencia el Cusco. Tomando como referencia el Cusco, divide al territorio del Tahuantinsuyo en 4 suyos. Hacia el norte, el Antisuyo. Hacia el sur, el Contisuyo. Hacia el oeste, el Chinchaysuyo. Y hacia el este, el Collasuyo. ¿Ok? Bien amigos, si hay preguntas, pueden comenzar a realizarlas.